El guardián prevendrá al discípulo de que no siga adelante si no siente dentro de sí la fuerza necesaria para responder a las exigencias expuestas en la exhortación. Por horripilante que sea la apariencia de este guardián, no es más que el efecto de la vida pasada del propio discípulo. Es su propia naturaleza despertada a una vida independiente fuera de él, despertar que se produce por la disociación de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. Sentir por primera vez que uno mismo ha dado origen a un ser espiritual es ya de por sí un acontecimiento de profundo significado. El discípulo debe ahora prepararse para poder soportar esta visión horripilante sin temor alguno, así como en el momento del encuentro sentirse suficientemente fortalecido para asumir con plena conciencia la responsabilidad de transformar y embellecer al guardián. Una consecuencia del encuentro venturoso con el guardián del umbral es que la siguiente muerte física del discípulo será enteramente distinta de las anteriores. Él será consciente de su muerte, se despertará de su cuerpo físico tal como se deja de usar un vestido gastado o quizá inutilizado por un súbito desgarrón. Para él la muerte física ya no será un hecho de mucha importancia, únicamente lo será para los suyos, cuya facultad de percepción está aún totalmente limitada al mundo de los sentidos. Para ellos el discípulo muere, en tanto que para él no se produce ningún cambio importante en todo su mundo circundante, pues el mundo suprasensible al que entra ya le era perceptible antes de su muerte, y ese mismo mundo lo tendrá en torno suyo después de la muerte. Ahora bien, el guardián del umbral está relacionado aún con los otros aspectos. El individuo pertenece a una familia, a un pueblo, a una raza, y su obrar en este mundo depende del hecho de pertenecer a tales comunidades. También sus características particulares tienen que ver con este hecho, y la actividad consciente de los individuos no es lo único que hay que tomar en cuenta al considerar una familia, un pueblo, una raza. Además de su carácter propio, tienen también su destino. Para un pensar limitado a los sentidos, estos no pasarán de ser conceptos generales, y el pensador materialista, con sus prejuicios, mirará con desdén al investigador oculto que crea que el ser peculiar que caracteriza a una familia o a un pueblo, el destino de un pueblo o de una raza, corresponden a seres reales, tal como el carácter y el destino del individuo son propios de una personalidad real. Pero el investigador oculto llega a conocer mundos superiores de los que son miembros las personalidades individuales, tal como los brazos, las piernas o la cabeza lo son para el ser humano. Y en la vida de una familia, de un pueblo, de una raza, actúan realmente, además de los individuos, las almas de la familia, del pueblo y del espíritu de la raza. En cierto sentido, hasta puede decirse que los distintos individuos son meramente los órganos ejecutivos del alma y de la familia, del espíritu de la raza, etc. No se afirma sino una absoluta verdad si decimos, por ejemplo, que el alma de un pueblo se sirve de ciertos individuos pertenecientes a él con el fin de ejecutar determinados trabajos. El alma del pueblo no desciende a la realidad sensible, vive en mundos superiores y para actuar en el mundo material se sirve de los órganos físicos del individuo. En un sentido superior, es lo mismo que cuando un arquitecto recurre a sus operarios para ejecutar los distintos trabajos de la obra. En el verdadero sentido de la palabra, el alma de la familia, del pueblo o de la raza asigna su trabajo a cada individuo. Sin embargo, el hombre, como ente sensorial, no se le revela el plan superior de su trabajo, colabora inconscientemente para lograr los objetivos del alma del pueblo, de la raza, etc. Desde el momento en que el discípulo se encuentre con el guardián del umbral, ya no será suficiente que conozca sus propias tareas como personalidad, sino que tendrá que colaborar conscientemente para cumplir la misión de su pueblo o de su raza. Toda ampliación de su horizonte le impone necesariamente la ampliación de sus deberes. Lo que realmente ocurre es que el discípulo agrega un cuerpo nuevo a su sutil cuerpo anímico, se pone otra prenda más de vestir. Antes actuaba en el mundo dotado de las envolturas propias de su personalidad y sus obligaciones hacia su comunidad, su pueblo, su raza, etc.
eran dirigidas por los seres espirituales superiores a través de su personalidad. Ahora, por revelación del guardián del umbral, se entera de que estos seres espirituales le retirarán en adelante su mano dirigente. Deberá apartarse totalmente de los vínculos de la comunidad y el resultado sería que como individuo aislado se endurecería completamente y terminaría por perderse, si él mismo no pudiera adquirir fuerzas como las que poseen los espíritus del pueblo y de la raza. No faltará quien diga: yo me he independizado enteramente de todos los vínculos étnicos y de la raza, solo quiero ser hombre, nada más que hombre, a lo que cabe responder: ¿quién te ha conducido a esta libertad? ¿No ha sido tu familia la que te situó en el mundo tal como ahora te encuentras en él? ¿No es tu pueblo, tu raza, los que te han formado como eres? Ellos te educaron y si ahora, libre de todo prejuicio, tú eres uno de los inspiradores y benefactores de tu pueblo y hasta de tu raza, lo debes a la educación que de ellos recibida. Y aunque digas que no eres nada más que hombre, el haber llegado a serlo lo debes a los espíritus de tus comunidades. Solo el discípulo de la ciencia oculta aprenderá lo que significa el estar totalmente abandonado por los espíritus del pueblo y de la raza. Solo él experimenta por sí mismo cuán escaso es el valor de aquella educación para la vida que ahora le aguarda, pues todo lo que le ha dado la educación se desvanecerá totalmente al romperse los lazos entre la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. Contempla los resultados de toda su educación precedentes tal como se miraría a una casa que estuviera desmoronándose y que tuviera que ser reconstruida en forma nueva. También aquí se trata de algo más que de una expresión meramente simbólica cuando el guardián del umbral enuncia sus primeras exigencias. Del lugar en que se encuentra se levanta un torbellino que extingue todas las luces espirituales que antes habían iluminado la senda de la vida del discípulo. Este se encontrará sumergido en absoluta oscuridad, solo mitigada por el débil resplandor que emana del mismo guardián. Y de entre las tinieblas resuenan entonces sus advertencias ulteriores. No cruces mi umbral hasta que no tengas conciencia de que tú mismo deberás iluminar la oscuridad en la cual penetras. No des ni un solo paso adelante mientras no tengas la certidumbre de que tienes bastante aceite en tu propia lámpara. Las lámparas de los guías que hasta ahora te conducían te fallarán en el futuro. Tras estas palabras, el discípulo tiene que volverse y mirar hacia atrás. El guardián del umbral descorre el velo que hasta ahora había ocultado profundos misterios de la vida. Los espíritus del pueblo y la raza se les revelan entonces en toda su actividad y el discípulo ve claramente cómo ha sido guiado hasta ahora y con la misma claridad comprende que en lo sucesivo ya no disfrutará de tal dirección. Esta es la segunda advertencia que el hombre ante el umbral recibe del guardián. Es verdad que sin la debida preparación nadie podría soportar el aspecto a que aquí nos referimos, pero la enseñanza superior que capacita al discípulo para avanzar hasta el umbral lo capacita a sí mismo para que encuentre la fuerza necesaria en tal momento. En verdad, esta enseñanza puede llegar a ser tan hermosa que la entrada en la vida nueva quede exenta de cualquier carácter inquietante o tumultuoso. En este caso, las experiencias del discípulo ante el umbral irán acompañadas de un sentimiento precursor de la bienaventuranza que constituirá la nota fundamental de su vida recién despierta. El sentimiento de la libertad adquirida predominará sobre todo lo demás, y basado en ese sentimiento, sus nuevos deberes y la nueva responsabilidad se le aparecerá como algo que le corresponde necesariamente en determinada etapa de la vida.